Bien, y lo anticipábamos, vamos a hablar de gestión local, enfrentando al COVID-19, a la pandemia. Tuvimos la posibilidad de dialogar con el jefe de gabinete, Marcos Corach. Sí, lo tenemos aquí en vivo y en directo al jefe de gabinete que participa de cada una de las reuniones, sobre todo cuando a la gestión le cambia el eje con una situación límite como la que estamos teniendo. Lo tenemos ya a Marcos Corach para poder sumarlo a esta charla. Estamos allí esperando. Sí, y simplemente, bueno, agregar en los casos de la ciudad de Rafaela que hasta el momento no se ha confirmado ningún otro, hay que decirlo, continúan en 21 el número entonces, según datos oficiales, de los infectados en nuestra ciudad. Esto comprende también los recuperados y bueno, aquello de las últimas horas, ¿no? Exacto, y los que no están aquí en la ciudad de Rafaela, allí veíamos imágenes de lo que es la ciudad y también de las reuniones del Comando Unificado. Marcos Corach, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía para ustedes y toda la audiencia. Bien, ¿cómo se enfrenta la gestión o cómo se lleva adelante la gestión con esta situación, ante esta situación donde por un lado hay que enfrentar los temas diarios, obviamente que siguen en la agenda, no los tapa otro, pero hoy la prioridad es el tema sanitario? Absolutamente, el foco es el tema sanitario, es lo que más nos preocupa. Yo la vez pasada decía, no es un tema de economía versus salud, sino que es economía y salud versus la muerte. Entonces, nuestro trabajo está concentrado en poder definir algunas estrategias que tienen que ver con lo sanitario. De hecho, es lo que estamos comunicando y viendo, todo lo que estamos trabajando con los centros de aislamiento, preparándonos para un posible pico, que ojalá no llegue, pero un posible pico de la enfermedad. Y toda nuestra estrategia está desplegada en favor de eso, del tema sanitario y el tema social, que tampoco lo podemos descuidar. Hoy el tema social también ocupa un lugar central en la gestión municipal. Y la pregunta tuya, Sole, sobre cómo se lleva es con un Estado presente, con un Estado dando todas las respuestas posibles. Nosotros articulamos y hablamos con distintos sectores, hablamos con los empresarios y claramente siempre decimos lo mismo, ¿no? No somos tan necios de no entender la situación de las empresas y de los comercios de la ciudad. Pero no obstante ello, siempre priorizamos la vida y tratamos de trabajar junto con ellos y con la gremial empresaria para poder definir protocolos de actuación en esta apertura administrada que definió el presidente de la Nación. Y respecto a cómo, digamos, recibieron o cómo fueron articulando hoy ante esta emergencia sanitaria las relaciones con el sector privado de la salud, que muchas veces fue criticado en la ciudad de Rafaela, digo, ¿cómo se logró trabajar en conjunto desde la salud pública y coordinando con los recursos del sector privado? Mirá, la verdad, nosotros en el principio pensamos en el peor de los escenarios, que es el desborde y la imposibilidad de que el hospital pueda dar respuesta a todos los casos de coronavirus que se den en Rafaela y en la región. Y establecimos estrategias en conjunto con los efectores privados de salud. Entonces, la verdad que fue muy sencillo porque todos entendíamos claramente el objetivo, que era cuidar la salud de los rafaelinos y acordamos los esfuerzos y acordamos los recursos humanos y los recursos técnicos de los que cada uno disponía y trabajamos en conjunto con el objetivo de una primera instancia trabajar con el hospital para ser el primer lugar de atención para los pacientes COVID y en el caso de que el hospital se vea desbordado, empezar a llegar a los centros asistenciales, a los efectores privados de salud y contar con los recursos que ellos disponen, tanto humanos como técnicos. ¿Cómo trabajan? Antes mencionaba el tema social en los sectores más vulnerables, porque hablando uno en cada uno de sus hogares, mencionábamos cuando hablamos de la cuarentena y de esta obligación de quedarse en casa,
para la gente que tiene ciertas comodidades, la verdad es que por allí puede ser mucho más confortable o posible que para aquella gente que no las tiene. Mira, tenemos un despliegue enorme. Lo primero que tenemos que atender claramente es el tema alimentario. Esa es la prioridad porque ¿qué es lo primero que hemos notado? La gente que ha dejado de trabajar y que nunca recurría a nuestra asistencia alimentaria, hoy no le ha quedado más remedio y con mucha dignidad, aunque les cuesta una enormidad, pero la necesidad tiene cara de hereje, han tenido que recurrir a la asistencia alimentaria del municipio y es donde hemos puesto la mayor cantidad de esfuerzos. Y después tenemos un despliegue territorial muy grande para trabajar con los sectores más vulnerables y tratamos de contenerlos y estamos proyectando, esto es también como en algún momento decía el presidente, esa prueba y error y empezamos a desplegar un programa y empezar a diseñar un programa para la gente de la tercera edad, que también le cuesta mucho moverse y que quizás no tenga parientes o gente que la pueda asistir. Entonces, nada, vamos asistiendo y vamos yendo y a partir del día lunes vamos a trabajar con brigadas sanitarias que no están destinadas específicamente para para este sector al cual vos te referís, pero sí vamos a trabajar con cada uno de los sectores a donde hoy se empiezan a habilitar las actividades, a tratar de controlar el efectivo cumplimiento de los protocolos que cada uno de las empresas y cada uno de los negocios ha presentado para poder funcionar. Nada, nos lleva mucho recurso humano, mucho despliegue territorial, mucho recurso económico, pero claramente es el momento de poner todo lo que tenemos, hablar con la mayor cantidad de gente posible, constituir una red de contención que nos ayude, porque claramente el Estado solo con esto no puede, por eso es que hay muchos particulares que han hecho donaciones y que las siguen haciendo y que entienden la situación, a los cuales le estamos profundamente agradecidos como ciudadanos, pero nada, vamos a medida que van surgiendo las necesidades y nosotros en algunos casos nos tratamos de adelantar a ese tipo de necesidades, pero claramente vamos probando y sabiendo dónde no nos podemos equivocar, dónde no podemos cerrarle, que es lo que te decía antes en la contención social y en la previsión de lo que puede llegar a venir. Por eso podemos decir hoy que tenemos ya los centros de aislamiento en condiciones de funcionar, esto que hablábamos antes de los efectores privados y el efector público de salud, la asistencia social, y de ahí en más vamos creciendo en asistencia, en acompañamiento, en conversaciones con los empresarios y con la CGT para poder trabajar de manera conjunta. Tenemos que decir que todos entienden la situación, todos entendemos la situación y hacemos un esfuerzo enorme para poder compatibilizar todos los intereses, que no es que no hemos discutido, pero claramente nosotros, como lo dijo el intendente Castellano, privilegiamos la salud de los rafaelinos y de hecho estamos generando la mayor cantidad de acciones para ello. Muchísimas gracias, jefe de gabinete. Muchísimas gracias, Sole, un abrazo enorme y un beso, gracias. Bien, allí estaba Marcos Corach, jefe de gabinete de la ciudad, hablando de la gestión en tiempos de pandemia, porque obviamente se multiplican los esfuerzos y se requieren de muchísimos más recursos, como decía, no solo humanos, sino también económicos.